Buenas tardes, buenos días a todos, depende a qué hora vayan a ingresar a la clase. Primeramente quiero agradecerles a todos por participar de esta capacitación. Y bueno, segundo, presentarme. Mi nombre es Pablo Sisti, tengo 40 años, soy de la ciudad de Mar del Plata. Hace aproximadamente 20 años que empecé a trabajar en la formación de jugadores, tanto en la parte física como en la parte técnica. Y bueno, actualmente tengo una escuela de competición en Mar del Plata y un gimnasio donde me dedico a hacer también la preparación física de los chicos. Bueno, sin mucho más preámbulo, me gustaría dar inicio a esta capacitación para aprovechar el tiempo que tenemos. Vamos a compartir pantalla para que puedan ir observando las diapositivas de los contenidos. De la escuela a la competencia. De la escuela a la competencia es una frase que nos dice mucho, porque ya nos marca un poco la pauta de lo que es el entrenamiento infanto-juvenil. Es un proceso, ¿sí?, que se encuentra entre la escuela y la competencia, pero que no termina en la competencia. En lo que a nosotros nos respecta, nos vamos a situar dentro de esos límites para ir estableciendo algunas pautas y algunas características muy particulares que ocurren en estas etapas. Vamos a hablar un poquito del entrenamiento infantil, algunos aspectos generales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los niños no son adultos en miniatura, ¿sí?, que tienen características muy particulares, dadas por la etapa que están transitando de crecimiento. Por lo tanto, vamos a dar por sentado que el entrenamiento en edades formativas no debe concebirse como la reducción sistemática de una estructura de trabajo de un deportista adulto, sino como un proceso pedagógico, sistemático, progresivo y variable que tiene el propósito de lograr la formación físico-deportiva integral, respetando las particularidades evolutivas y madurativas del niño. Bien, me gustaría aclarar que es un proceso pedagógico porque intenta educar, enseñar y transmitir conocimientos. Es sistemático porque responde a un conjunto de normas y procedimientos que se ajustan a un sistema. Es progresivo porque busca avanzar, busca mejorar. Y es variable porque está sujeto a constantes modificaciones dentro del proceso. ¿Qué debo considerar acerca del entrenamiento infanto-juvenil? Bueno, debo considerar que durante el crecimiento los niños sufren cambios en sus características físicas, sus sistemas orgánicos y su capacidad motora, sus características motoras, ¿sí?, su capacidad de movimiento, también sus capacidades cognitivas y sus capacidades psicosociales. ¿Sí? Esto hace que tengamos que estar muy atentos a todos estos cambios para introducir alguna modificación en nuestras metodologías. Debemos dejar en claro que hay diferencias entre la edad cronológica y la edad biológica, que no es lo mismo la edad que marca el ritmo de crecimiento que la edad que figura en el DNI. No nos podemos guiar solamente por el DNI, sino tenemos que observar las características físicas y los cambios que tienen lugar en el cuerpo de los chicos, de los niños y de las niñas, y tener en cuenta que existe una maduración retardada y una maduración acelerada, ¿bien?, dentro de estos procesos de desarrollo. Esto tenemos que manejarlo al pie, lo tenemos que manejar muy bien, sobre todo cuando trabajamos con grupos grandes que no siempre son homogéneos, que dentro de un grupo tenemos chicos con diferentes capacidades
coordinativas, por ejemplo. Los efectos del entrenamiento se van a complicar debido a la gran inestabilidad morfológica y funcional progresiva, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado con algunos chicos que yo pensaba que habíamos superado la etapa de las coordinaciones gestuales y de golpe el chico se empieza a tropezar, se empieza a caer. Entonces, bueno, ahí como entrenadores yo empiezo a observar qué es lo que está pasando, si hay algunas modificaciones en la longitud de sus miembros, modificaciones posturales, modificaciones en sus características, en su maduración sexual. Todas esas son pautas que nos van tirando unas pequeñas alertas de cuándo tenemos que introducir algunas modificaciones en el entrenamiento. Bueno, habiendo establecido algunos aspectos generales, vamos a hablar un poquito de cómo está estructurado el entrenamiento. ¿Sí? Está estructurado en base a un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que nos van a orientar y nos van a guiar constantemente. Cuando uno tenga siempre dudas de lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, o si lo está haciendo mal, siempre tengo que ir a los fundamentos, a los sustentos del entrenamiento. Si hacemos eso, es muy difícil que nos equivoquemos, ¿sí? Puede haber algún error, pero minimizamos mucho el porcentaje. Vamos a hablar de los sustentos del entrenamiento, que son el primer punto dentro de la estructura. ¿Qué son los sustentos? Los sustentos son el sostén sobre el cual se estructuran las prácticas. Son lo que fundamentan las tareas que vamos a realizar, son el por qué voy a hacer lo que hago. Nos van a asistir y nos van a orientar durante el recorrido. Los sustentos se dividen en tres grandes grupos: sustentos biológicos, sustentos pedagógicos y sustentos afectivo-motivacional. Los sustentos biológicos son aquellos mecanismos que permiten generar cambios en determinados aspectos del niño. Nos permiten la adaptación ante los estímulos y la adquisición de nuevas capacidades motoras o gestos técnicos, ¿sí? Está relacionado con el principio general de adaptación y todos sus procesos y mecanismos que permiten al deportista acceder a un nivel de habilidad superior. Los sustentos pedagógicos están representados por el profesor y los docentes y hacen referencia a todos esos conocimientos que necesitamos tener para conducir el proceso de entrenamiento. ¿Sí? Esos conocimientos deben ser conocimientos en cuanto a la metodología de la enseñanza, sistemas de aprendizaje, metodología para el entrenamiento de las capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad, y todos esos conocimientos que nos permitan identificar la evolución y la maduración biológica de los chicos. Los sustentos afectivos motivacionales se refiere a los intereses que movilizan al niño y al apoyo que tiene de los afectos, sobre todo los afectos que le son significativos. Por otro lado están las razones que llevan a ese niño a someterse a un proceso de entrenamiento. Otro elemento presente en la estructura del entrenamiento son los fundamentos. Los fundamentos son determinados aspectos que debemos priorizar en etapas de crecimiento, porque son las bases con las cuales nos vamos a asegurar el aprendizaje. Representan aquellos elementos que permiten avanzar en la adquisición de tareas psicomotoras y del rendimiento deportivo. Estos fundamentos
a su vez, se dividen en dos grandes grupos. Ellos son los aspectos cualitativos del movimiento, que tienen que ver con la calidad, ¿sí? con los aspectos neuromusculares y con las coordinaciones gestuales que caracterizan al movimiento del chico, y aquellos aspectos cuantitativos relacionados a las capacidades condicionales, a su fuerza, a su resistencia, a su velocidad, a su flexibilidad, y a todos aquellos procesos energéticos que permiten ejecutar una acción motora o una técnica específica y repetirlo. Los objetivos del entrenamiento infanto-juvenil son los resultados, los fines o las metas que el alumno deberá ir alcanzando a medida que avance su proceso de entrenamiento. ¿Bien? Al trabajar con niños, esta complejidad va a estar... esta complejidad se verá aumentada, ya que nos encontramos con sujetos que constantemente ven su formación física alterada, debido a todos los cambios orgánicos de los cuales son susceptibles durante el crecimiento. Según el entrenador Renato Manó, vamos a establecer una definición de libro. Renato Manó propone objetivos de formación global, multilateral e incremento de la prestación técnica. ¿Sí? Global y multilateral quiere decir que atiende a una gran cantidad de necesidades, no se centra en una específica. Incremento de la prestación de la técnica, siendo también física, motriz, táctica, cognitiva y social. ¿Sí? Todos los elementos que hacen al rendimiento integral y el desarrollo del chico. Otro elemento muy importante que forma parte de la estructura del entrenamiento infanto-juvenil son los contenidos. ¿Sí? Básicamente los contenidos son los ejercicios. ¿Sí? Representan el total de las actividades y las medidas aplicadas destinadas a desarrollar la capacidad de rendimiento. Bien. ¿Qué representan los ejercicios? Debemos tener en cuenta que los ejercicios representan el factor externo de la carga. Son los medios principales del entrenamiento que van a exponer al chico a diversas demandas fisiológicas y de movimiento. Bien, por lo tanto debemos ser muy criteriosos al momento de seleccionarlos. Evitemos, digamos, elegirlos de manera arbitraria, sin tener en cuenta la progresividad. Bien, todos los gestos técnicos que realiza el alumno van a manifestar cualidades físicas, tengamos en cuenta eso. Desplazarme 1 metro y golpear y pegar una pelota de derecha requiere fuerza, requiere coordinación, requiere flexibilidad, requiere velocidad si lo que necesito es hacerlo rápido, y requiere resistencia si lo que necesito es repetirlo en la unidad de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, seamos conscientes de que cada ejercicio, cada tarea que propongamos va a impactar sobre todas las cualidades físicas del chico. Por lo tanto, tengamos en cuenta qué orientación va a tener el ejercicio a la hora de diseñarlo.
vamos un poco a la clasificación de los ejercicios. Los ejercicios generales son aquellos ejercicios que forman una base y un bagaje psicomotor amplio sobre el cual el niño va a poder desarrollar a posterior situaciones más complejas, ¿sí? Nos brindan un inicio en la preparación deportiva sin necesariamente estar implicadas las cualidades físicas del deporte. ¿Bien? Podemos incluir en este tipo de ejercicios actividades extraídas de otras disciplinas deportivas, correr, pedalear, realizar ejercicios de peso corporal, etc. ¿Sí? Estos ejercicios son fundamentales, son muy importantes. A mí me ha pasado, me sigue pasando, que me llegan chicos que no han atravesado esta etapa de ejercicios generales. Y a veces se hace muy difícil progresar en la enseñanza de situaciones más complejas porque el entrenador siempre tiene que estar yendo hacia atrás, ¿sí? Cuando supuestamente el niño ese debería haber adquirido esos conocimientos con la educación física de base. ¿Bien? Así que bueno, ejercicios generales que nos den una base, un bagaje psicomotor, ¿sí? Con ejercicios simples. Los ejercicios especiales son aquellos que se asemejan al máximo a las actividades de competición y tienen una estructura similar, ¿sí? Implican uno o más grupos musculares de los que se utilizan en el deporte y tienen una correspondencia dinámica con su estructura coordinativa, cinética y la dinámica del deporte aplicado. ¿Sí? Dentro de esta clasificación vamos a tener diferentes combinaciones de ejercicios generales, ¿sí? Los ejercicios generales suponen un nivel de complejidad más cercano al deporte sin llegar a ser el deporte en sí. Son un punto intermedio. Luego, sí, tenemos los ejercicios de competición. Bien, los ejercicios de competición es el mayor grado de especificidad que nosotros podemos tener como entrenadores, ¿sí? Son aquellos que muestran un desarrollo técnico funcional idéntico con parámetros propios del deporte, ¿sí? Acá incluimos ejercicios, por ejemplo, ejercicios reducidos, ejercicios con pautas técnico-tácticas, situaciones de juegos reales. Su importancia se centra en resolver aspectos propios del juego. Bien, tengamos en cuenta dentro de esta clasificación, dentro de todos los ejercicios en general, que luego lo vamos a ver, de manejar bien la carga, la intensidad, los volúmenes, las pausas, ¿sí? Para no producir efectos, digamos, no deseados. Bien. Seguimos con los elementos que forman la estructura del entrenamiento y nos vamos a los medios. Los medios son aquellos elementos que pueden ser útiles para el desarrollo del proceso de entrenamiento. Esto incluye todos los materiales, elementos y todo aquello que utilicemos en nuestras clases. Los métodos del entrenamiento son un conjunto de operaciones ordenadas que el docente va a utilizar
con el propósito de enseñar los contenidos. Son procedimientos desarrollados secuencialmente o sistemáticamente con el fin de satisfacer objetivos propuestos. Dentro de los métodos de entrenamiento, vamos a mencionar a los métodos orales, que son todas aquellas explicaciones, diálogos o exposiciones que el entrenador utilice para comunicarse con su alumno. Dentro de los métodos visuales, se ubican la demostración de los movimientos por parte del entrenador o del alumno o de compañeros, ¿sí? Se trata de visualizar gestos y acciones y tratar de incorporarlos por medio de la imitación motriz. Los métodos prácticos, que se orientan en dos direcciones. Los métodos para el desarrollo de las capacidades motoras y los métodos para el desarrollo de habilidades motoras, ¿sí? Más adelante vamos a establecer algunas características de capacidades motoras y habilidades motoras, ¿sí? Recién les mencionaba los componentes de la carga, ¿sí? O índices externos, que son las variables que a nosotros nos permiten ajustar los estímulos. Ellas son la intensidad, el volumen, la frecuencia, la densidad y la duración. Vamos a aclarar que la intensidad en esta etapa es clave y debemos tener en cuenta que los niños tienden a competir siempre, por lo que los aspectos que tienen que ver con la intensidad nos van a marcar la calidad del ejercicio, ¿sí? Yo siempre trato de en esas etapas, si bien es muy difícil porque los niños realizan todo a gran intensidad, es importante que aprendan a regular y a dosificar la intensidad. El volumen es la cantidad de entrenamiento, debe estar ajustada a la etapa y al proceso de evolución y de desarrollo, ¿sí? No podemos trabajar con grandes volúmenes en chicos, ¿sí? Porque produciríamos efectos, digamos, negativos, no deseados. Yo creo que estos son los más importantes. Después, en el material vamos a desarrollar otras variables, pero no me quiero extender más porque necesito que entre todo en tiempo. Habíamos dicho que las variables externas son los ajustes que nosotros podemos hacer en base al estímulo. Y ahora vamos a hablar de los componentes internos o variables internas. Esto nos permite controlar la intensidad de nuestros entrenamientos, teniendo en claro lo que ocurre dentro del organismo de los niños. En este caso, mencionamos 4, son la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria, la concentración del lactato y el carácter del movimiento. A nosotros nos será útil en el día a día el manejo de la frecuencia cardíaca para obtener una percepción subjetiva
de la magnitud del esfuerzo que está realizando el niño, la frecuencia ventilatoria. ¿Sí? Estas dos variables, junto al carácter del movimiento, a la calidad del movimiento, son los tres aspectos que nos permiten valorar la intensidad de la tarea que hemos asignado. Por ejemplo, si quiero consolidar un patrón técnico, me voy a guiar por el carácter del movimiento, y voy a tener en cuenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia ventilatoria para no estar trabajando a un nivel extremadamente excesivo de fatiga, ¿sí? Ya sabemos que en condiciones, los niños no tienen gran condición para soportar la fatiga, por lo tanto, veríamos una merma en su calidad del movimiento. ¿Qué debo tener en cuenta en el armado de una propuesta? Las clases deben ser dinámicas, sin ser extenuantes y sin confundir al niño con gran cantidad de consignas y de elementos. Deben mantener un dinamismo. Deben ser originales. Recuerden que los chicos quieren divertirse, ¿sí? La carga de la tarea, que no sea excesiva. Los chicos responden a una pauta, dos, como mucho, y simples. La apertura de la tarea, que el niño tenga que resolver, no establecer del todo una respuesta, sino dar un espacio a la exploración, ¿sí? Y tiene que tener sentido la tarea, tiene que significar algo para el niño, para que la entienda, la disfrute y le saque provecho. Tiene que tener un sentido, tiene que ser significativa. Bien, ¿qué son las habilidades motoras? Las habilidades motoras son formas de movimiento específico que dependen de la experiencia y se automatizan a través de la repetición y la práctica. Son conductas. Es una expresión psicomotriz, cognitiva y socioafectiva que se da en un contexto determinado. Si nosotros observamos las fotos que se ven, las habilidades motoras están muy relacionadas a la forma de ser que tiene el niño. Si es extrovertido, si es introvertido, si es tímido, si es curioso. Todo eso va a marcar un determinado perfil en la conducta. Por lo general, los chicos más inquietos, más curiosos, son los que más habilidades motoras desarrollan. Las habilidades motoras tienen una clasificación. Esto es muy importante porque nos van a permitir establecer pautas de trabajo. ¿Sí? Las habilidades motoras básicas son habilidades que sirven como base, como un fundamento para un aprendizaje posterior. Y se dividen en tres grupos. Las locomotivas, que son las que permiten la traslación del cuerpo en posición bípeda, e involucran distintos tipos de desplazamientos, como por ejemplo caminar, correr, saltar, galopar. Las no locomotivas, como por ejemplo reptar, atrapar objetos, treparse, rodar, girar, son aquellas acciones que no permiten traslación en el espacio. Y las conductas manipulativas
que son recepcionar, tomar objetos, lanzar. Para mí acá es fundamental el trabajo de habilidades motoras básicas con los chicos que van a aprender a jugar al pádel. Yo observo mucho en mi práctica diaria y en lo que veo en otras escuelas, que hay chicos que no han tenido este desarrollo de habilidades motoras básicas porque tienen grandes problemas para manipular objetos. Yo siempre hago algunos tests con las pelotas simples, ¿sí? De realizar acciones con la mano, trabajos de puntería o gestos de atrapar pelotas, y veo que es algo que no se le da importancia. Yo creo que es fundamental la utilización de los brazos en este deporte, como en el tenis o como las piernas en deportes como el fútbol. Las habilidades motoras básicas nos van a permitir evolucionar a un sistema de habilidades motoras más complejas, ¿sí? Que son las específicas o las compuestas, que no difieren mucho de las básicas, solamente que se combinan y se integran para realizar secuencias. Suponen un grado de complejidad superior, pero no están orientadas hacia ningún deporte todavía. Y por último, las especializadas y complejas, acá sí se ubican las técnicas relacionadas a cada deporte y que son propias de cada disciplina, ¿sí? La especialización y la complejización son los elementos que van a caracterizar este tipo de habilidades. ¿Bien? Bueno, acá seguimos con el tema de las habilidades motoras básicas. ¿Por qué son tan importantes? Lo dijimos recién, porque son habilidades generales y comunes a muchos chicos, que son el fundamento para el aprendizaje posterior de las habilidades más complejas, ¿sí? Las habilidades básicas persiguen crear una amplia gama base de sustentación motriz, pero inespecífica, ¿sí? No hace falta que sean específicas del deporte. Esto contribuye y facilita el aprendizaje posterior. En cambio, las habilidades especializadas ya añaden un componente más cualitativo, ¿sí? Acá entran a jugar más las capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. Las habilidades motoras locomotivas, no locomotivas y manipulativas, ya las dijimos recién. Las locomotivas permiten la traslación, las no locomotivas no lo permiten, y las manipulativas indican todo tipo de tarea realizada con las manos. Acá tenemos ejemplos de recepcionar, conducta manipulativa, saltar, locomotiva, y reptar, no locomotiva. Habilidades motoras inespecíficas, específicas o compuestas, como dijimos, son la combinación de las básicas que van a permitir la creación de las especializadas, donde el objetivo son la perfección, el perfeccionamiento de la técnica. Las fases sensibles. Las fases sensibles son las etapas de mayor entrenabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Son las etapas de mejor adaptación para las capacidades de la condición física y la coordinación,
¿sí? Suponen un terreno fértil en estado potencial, listo para ser aprovechado. En estos periodos hay una entrenabilidad, una capacidad de adaptación muy favorable para una o más cualidades motoras. Son momentos donde el chico está sumamente sensible a absorber determinado tipo de estímulos. ¿Sí? Durante estas fases se adquieren determinados tipos de movimiento específicos con mayor efectividad que en otros. Por lo tanto, debemos aprovecharlas. Es fundamental. Lo que tenemos que entender es que estas fases sensibles, si bien expresan una tendencia o un orden cronológica para su interpretación y su estudio, se sustentan en la edad biológica y no en el DNI. Para eso es necesario observar la realidad biogenética expresada en los fenómenos externos de la maduración sexual, sus modificaciones estructurales y su comportamiento, para saber cuándo cambiar la orientación metodológica hacia una u otra cualidad. Bien. Lo que nos dice esto es que tenemos que observar muy bien lo que va pasando en el cuerpo de los chicos, cómo se va modificando y los cambios que podemos observar en la maduración sexual. Para saber cuándo tomar otra estrategia en metodológica o en los contenidos. Si nuestro estímulo sobre los chicos es muy preciso en estas etapas, obtendremos incrementos más significativos que en otras edades. ¿Sí? Hay una ley que se llama ley del tren perdido, que dice que las etapas que no aprovechamos, luego, si bien se puede recuperar algo, nunca va a ser con la misma efectividad que si lo hubiéramos hecho a tiempo. Hay un periodo sensible para las habilidades motoras, ¿sí? Que coincide aproximadamente con el periodo escolar, ¿sí? Más o menos. Recordemos que es simplemente una clasificación para poder estudiar. Esta fase me gustaría aclarar que hay una fase primitiva de las habilidades motoras, pero vamos a centrarnos a partir de que nosotros tomamos al chico, ¿sí? 5 o 6 años, hasta los 11, 12 años, donde se destaca el aspecto cualitativo. Es importante la calidad y no la cantidad. ¿Sí? Esto es muy importante. En esta etapa la cantidad o el volumen es mínimo, porque lo que importa es la adquisición de la coordinación gestual entre los diferentes segmentos corporales, la coordinación con los elementos que el niño tenga que manejar. Así que seamos muy, muy cuidadosos a la hora de planificar habilidades motoras para su adquisición. ¿Sí? Variabilidad y bajo volumen. Por su lado, las habilidades motoras especializadas tienen su inicio aproximadamente a los 12, 13 años en adelante, y acá se destaca el aspecto cuantitativo. ¿Sí? Acá sí ya podemos hablar de factores que favorecen el volumen y la cantidad, como son las capacidades condicionales. ¿Sí? Ellas son la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y aquellos aspectos metabólicos y bioenergéticos que hacen al desarrollo de la resistencia. ¿Sí? Recordemos que los trabajos de resistencia aeróbica durante estos periodos tienen que ser de muy baja intensidad y mediante la aplicación de juegos. ¿Sí? Recordemos que los entrenamientos de resistencia aeróbica de alta intensidad no tienen lugar en la etapa infanto-juvenil, porque dependen más del
del despliegue hormonal que tiene lugar a partir de la pubertad, ¿sí? Debido a que todos los mecanismos fisiológicos de adaptación a esas intensidades tienen que ver con, con el desarrollo de la testosterona, que es una hormona anabólica circundante que empieza a aparecer con mayor importancia a partir de la pubertad, que corresponde también con los aumentos significativos en la fuerza. Recordemos que en etapas de periodos sensibles, de 5 o 6 años a los 11, 12 años, la fuerza se realiza con el peso corporal, por medio de lanzamientos, de saltos, donde la potencia de los movimientos es el resultado de la evolución de su sistema nervioso, ¿sí? De la sincronización, de, de un encadenamiento más efectivo de sus movimientos. Eso va a hacer que el niño tenga movimientos más fluidos, más potentes y más veloces. Los beneficios generales del entrenamiento infanto-juvenil los vamos a dividir, los vamos a separar en dos partes. En algunos aspectos que están relacionados de manera general. Por ejemplo, los beneficios estructurales que están relacionados a la mejora en el sistema muscular y óseo, favoreciendo un óptimo desarrollo equilibrado entre los huesos y los músculos, ¿sí? El incremento de la fuerza, por otro lado, lo que va a hacer es potenciar la adquisición de nuevos patrones de movimiento, ¿sí? Recordemos que la fuerza está presente en todos los gestos y acciones motoras, ¿sí? Como por ejemplo en saltar, en correr o en arrojar una bola o golpear una derecha. Todo requiere fuerza, ¿sí? Si el niño mejora sus prestaciones neuromusculares, va a tener mayor control de sus movimientos, mayor control postural durante las ejecuciones, y esto se va a ver reflejado en un aumento de la calidad de sus movimientos. Se va a potenciar su desarrollo esquelético, las etapas claves que suponen un terreno fértil para estimular la densidad y el contenido mineral óseo en los huesos y así tener unos huesos mucho más fuertes, o sea, un capital óseo a futuro muy importante, son la niñez, la preadolescencia y la adolescencia. Aquellas actividades que realicemos con un soporte de peso corporal son grandes estímulos osteogénicos, ¿sí? Que junto con medidas nutricionales adecuadas van a favorecer estos objetivos que tenemos a largo plazo relacionados a la salud. También va a mejorar la composición corporal y el sobrepeso, la sensibilidad a la insulina. Esto está muy relacionado a la obesidad infantil, que es una pandemia muy, muy habitual hoy en día. Bien. Junto a patologías como la hipertensión y la diabetes, ¿sí? No significa que estemos buscando eso a corto plazo, pero sí que indudablemente un niño que entrena durante todo su desarrollo va a tener un capital de salud mucho más efectivo, más a largo plazo que los niños que no lo hacen, ¿sí? En cuanto a
En cuanto a la aptitud aeróbica, mejora notablemente las funciones que tienen que ver con el transporte de oxígeno hacia las células musculares y ser utilizado para generar energía para el movimiento. Hay estudios que demuestran comparativas entre el VO2 máximo, que es la tasa a la cual una persona puede consumir oxígeno durante la actividad física. Estudios muestran que este VO2 máximo es superior en chicos que entrenan o han entrenado que en los que no han entrenado, ¿sí? Si bien existen diversos factores que van a regular esta mejora del VO2 máximo, nosotros podemos tener una injerencia positiva, ¿sí? Por último, a nivel general, el entrenamiento tiene un alto impacto a nivel psicológico y social, ¿sí? Ya que fortalece un chico que entrena y se relaciona y aprende a gestionar sus relaciones con sus alumnos, con sus compañeros, con sus profesores, se va a desenvolver mejor en distintos ámbitos de la vida, ¿sí? Ya que mejora su seguridad. Bueno, y ya por último, para ir terminando, vamos a hablar un poquito de los beneficios. Ay, que no me pasa la diapositiva. Bien. Bueno, un resumen de lo que hablamos recién. Entre los beneficios a nivel estructural, favorece el desarrollo equilibrado de músculos y su sistema óseo, mejora las prestaciones neuromusculares y el control de los movimientos, ayuda a consolidar patrones técnicos y a reducir el riesgo de lesiones que pudiera generar la práctica deportiva. Son un gran estímulo osteogénico, ya que aumenta la densidad y el contenido mineral óseo, ayuda a controlar el peso y a prevenir enfermedades como la obesidad infantil. Mejora la composición corporal, mejora la aptitud aeróbica, o sea, la capacidad que tiene el organismo para transportar oxígeno a los músculos activos y utilizarlo como fuente energética durante el ejercicio. Y fortalece la autoestima, da confianza y mejora la relación con sus pares y su entorno. Bien, en cuanto a los beneficios aplicados al pádel, teniendo en cuenta que el proceso se lleve a cabo de manera correcta y teniendo en cuenta todo lo que hemos desarrollado, siempre de lo simple a lo complejo, los beneficios van a ser múltiples, ¿sí? Uno de los aspectos más importantes va a ser que se va a desarrollar su potencial motor, ¿sí? Y esto va a permitir o no incrementar a futuro su capacidad de rendimiento en el pádel, su capacidad de aprendizaje, su efectividad. Un chico que realiza preparación física aprende mucho más rápido. El niño obtendrá mejoras en el desarrollo de todas sus habilidades motoras, ¿sí? Se aprende a correr, a saltar, a lanzar, a driblear, a girar, mejora su fuerza, mejora su velocidad, mejora su orientación, su equilibrio, su coordinación. Todo esto indudablemente es una ventaja muy grande que el niño puede sacar respecto a otros chicos que no realizan la preparación física. Es muy importante también señalar que va a mejorar notablemente, si así lo requerimos, su relación óculo-manual, que es fundamental en el pádel, ¿sí? Que es una habilidad cognitiva compleja que nos permite utilizar simultáneamente ojos y manos, integrando la información visual y generando una respuesta en base a un contexto cambiante que tenemos, ¿sí? Como puede ser, siempre que hablo de contexto cambiante, hablo de la situación de juego, para que se entienda.
en preparación física o en entrenamiento, hablamos de situaciones abiertas, de un contexto dinámico donde el jugador o el niño tiene que tomar decisiones en base a lo que percibe de su entorno. ¿Bien? El chico va a aprender a sincronizar mejor su cuerpo y a desplazarse con mayor fluidez. ¿Sí? Todo esto es una resultante de las mejoras de las capacidades coordinativas. ¿Sí? Y por último, va a poder repetir de manera ordenada y con economía de esfuerzo, que eso es un aspecto clave cuando hablamos de técnica, la economía de esfuerzo. ¿Sí? Va a poder mantener, repetir una estructura de movimientos o acoplar diferentes secuencias de movimientos. ¿Sí? En resumen, podrá ejecutar movimientos y golpes más fluidos y eficaces. Bien. Por último, bueno, quiero cerrar esto con una imagen que a mí me gusta mucho, que es un gracias mutuo que se da entre el entrenador siempre y sus alumnos, porque nosotros estamos constantemente aprendiendo de nuestros alumnos. ¿Sí? Una cosa son los libros, otra cosa es el manual, que es necesario, debemos saberlo, ¿sí? Y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Así que considero que es muy importante comprender este proceso como un feedback entre el entrenador y el alumno, eh, y darnos las gracias, ¿sí? Al mismo tiempo que, bueno, que le doy las gracias a ustedes por haber participado en el desarrollo de esta primera unidad, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego.